Adele Lori Blue Atkins nace en el seno de una familia rota. Su madre, Penny Atkins, tenía solo 18 años cuando supo que estaba embarazada. La juventud de Penny no fue un detalle menor, fue una circunstancia determinante. Cuando compartió la noticia con su familia, en lugar de recibir apoyo, fue expulsada. Así comenzó su camino como madre soltera en una residencia para mujeres jóvenes con hijos, enfrentando una vida de escasez, pero también de determinación. El padre de Adele, Mark Evans, era galés. Aunque al principio estuvo presente, no tardó mucho en desaparecer de la escena. Según contaría Adele más adelante, él se fue con la excusa del trabajo, pero en realidad huyó del compromiso. La relación entre ambos se quebró cuando ella aún era muy niña, dejando una cicatriz emocional que tardaría décadas en cerrarse. Penny, a pesar de las dificultades económicas, se dedicó por completo a criar a su hija. Trabajaba en lo que podía, fabricando muebles, limpiando casas, atendiendo cafeterías. Hizo todo lo necesario para garantizar que su hija tuviera lo que necesitaba. Y aunque la música no era parte de su día a día, Adele creció con la radio encendida y con una voz que parecía imposible de ignorar. A los 4 años ya cantaba. A los 7 imitaba a las Spice Girls durante las cenas familiares. Pero fue a los 9, cuando escuchó por primera vez a Ella Fitzgerald, que algo cambió. No solo quería cantar, quería sonar así, sentir así. La ausencia que formó una herida. Durante su infancia, Adele intentó mantener contacto con su padre. Él prometía visitarla, pero rara vez cumplía, y cuando lo hacía, llegaba tarde o se marchaba pronto. Para una niña que solo quería la atención y el cariño de su padre, aquello fue devastador. En su adolescencia, llegó a decir que si lo veía otra vez, le escupiría en la cara. Una frase que sintetiza con brutalidad el resentimiento acumulado durante años de abandono. La música se volvió su refugio, no como un camino profesional, al menos no al principio, sino como una forma de entenderse, de respirar, de sanar. Su madre, siempre atenta, la inscribió en cuanto taller o actividad artística pudiera encontrar. Finalmente, consiguió que Adele entrara a la Brit School of Performing Arts, un instituto de artes escénicas en Croydon, famoso por formar talentos como Amy Winehouse, Jessie J y Leona Lewis. La escuela donde todo comenzó. En la Brit School, Adele pensaba estudiar para convertirse en compositora o productora musical. No se veía como cantante principal, no quería ser el centro de atención, pero la vida tenía otros planes. Un día, como parte de una tarea, grabó 3 canciones: Daydreamer, Hometown Glory y My Same. Un amigo las subió a MySpace, una red social aún en pañales, y así, sin saberlo, Adele había lanzado su carrera. Una de esas canciones llegó a los oídos de XL Recordings, un sello discográfico independiente que buscaba nuevas voces. Pronto, Adele fue invitada a una reunión con ellos. Primero pensó que era una broma, luego una trampa. Pero no, era real, iban en serio. Ella, que solo grabó unas canciones para una tarea escolar, tenía ahora una oferta de contrato discográfico, el dolor que encendió una carrera. El nacimiento de una estrella. Firmar con XL Recordings fue un paso grande, pero aún no definitivo. Adele tenía solo 18 años, y aunque tenía talento, aún no estaba segura de querer ser la figura pública que estaban esperando. La idea inicial del sello era lanzar un EP con las canciones que ya tenía grabadas. Pero tras algunas conversaciones internas, decidieron que sería mejor debutar con un álbum completo. La dependencia emocional creció, y con ella los excesos. El alcohol comenzó a formar parte de su vida. La ansiedad aumentaba. La presión mediática también. A pesar de su éxito, Adele empezaba a sentirse perdida. Cuando la relación terminó, volvió a quedar destrozada.
Pero como antes, volvió a escribir. Y esta vez, con más fuerza que nunca. Lo que vendría después sería una transformación artística que marcaría un antes y un después no solo en su carrera, sino en la historia reciente de la música. Una nueva caída, una nueva obra maestra. El fin de su segunda relación importante no solo quebró emocionalmente a Adele, la empujó a un abismo que, aunque oscuro, resultó fértil para el arte. El dolor volvió a ser su catalizador. Lo curioso es que antes de esta ruptura, Adele no pensaba repetir la fórmula del desamor. Quería que su segundo álbum tuviera otro tono, que mostrara su crecimiento, su estabilidad, incluso su alegría. Pero por más que lo intentaba, las canciones no salían. Faltaba algo. Ese algo llegó en forma de pérdida. Cuando su relación terminó, Adele volvió a enfrentarse con el abismo emocional que también conocía, pero esta vez desde un lugar más maduro, más consciente. Había aprendido a cantar sobre la tristeza. Ahora aprendería a componer desde las ruinas. Y así nació 21, el poder de una sola canción. Durante su gira por Estados Unidos, Adele descubrió un nuevo sonido que marcaría su segundo disco, el bluegrass. El género norteamericano, con sus melodías melancólicas y letras desgarradoras, la conquistó. Esa influencia, combinada con su amor por el soul y el pop, creó una alquimia única. La primera canción que compuso para este álbum fue Rolling in the Deep. La escribió en apenas 3 horas, furiosa, dolida, decepcionada, y grabó el primer demo con tanta emoción que ese mismo registro terminó siendo el que quedó en el álbum. Rolling in the Deep es fuego, es rabia, es el grito de alguien que dio todo y recibió traición. We could have had it all, canta. Y esa frase resume no solo una relación fallida, sino una promesa rota. La canción no llora, la canción quema. Su videoclip lo refleja a la perfección. Ella, sola, en una habitación oscura. Vasos que vibran al ritmo de su voz. Escenas cargadas de tensión. Y una atmósfera que convierte el dolor en arte visual. Hoy, Rolling in the Deep supera los 2.000 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene como una de las canciones más icónicas de la música contemporánea. El otro extremo del desamor. Si Rolling in the Deep es el trueno, Someone Like You es la lluvia. La misma tormenta, vista desde otra ventana. Adele la escribió después de enterarse de que su ex ya estaba con alguien más. No quiso gritar esta vez, quiso aceptar. Y desde ese lugar de resignación, de tristeza calma, nació una de las canciones más conmovedoras de todos los tiempos. Solo un piano, solo su voz, solo una frase que resuena en millones. Never mind, I'll find someone like you. El videoclip en blanco y negro refuerza la estética de nostalgia y pérdida. Adele camina sola por las calles de París. En su mirada no hay dramatismo. Hay vacío, silencio. La cámara la sigue, pero no la alcanza. Porque nadie alcanza del todo a quien está emocionalmente lejos. Esta canción no solo marcó a sus fans. Fue usada en la escena final de la 4ª temporada de Gossip Girl, aumentando su impacto emocional y consolidándola como el himno definitivo del desamor moderno. El fenómeno Global 21 fue lanzado en enero de 2011. Nadie imaginaba lo que estaba por venir. Las ventas fueron astronómicas. Más de 30 millones de copias en todo el mundo. Rompió récords en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Asia y básicamente cada lugar donde hubiera una radio encendida. No solo fue un éxito comercial, sino emocional. Cada canción parecía narrar una historia distinta. Set fire to the rain, don't you remember, take it all. Todas eran distintas formas de decir lo mismo. Me rompiste, pero aún canto. El álbum se mantuvo más de 100 semanas en el Billboard 200,
algo reservado solo para leyendas. En los Grammy de 2012, Adele arrasó. Ganó 6 premios, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. En ese punto, ya no era una cantante famosa. Era un ícono cultural. Detrás del éxito, la crisis. Pero mientras su carrera tocaba el cielo, su mundo interior se desordenaba. Adele entró en una espiral de ansiedad, dependencia emocional y problemas con el alcohol. Su salud vocal también sufrió. Fue diagnosticada con hemorragia en las cuerdas vocales y tuvo que someterse a una cirugía. Durante meses perdió la voz, literalmente. En una entrevista posterior, diría que fue uno de los momentos más difíciles de su vida, porque no solo perdió su herramienta de trabajo, sino su identidad. Yo soy mi voz, decía. Sin ella, ¿quién soy? Entre el éxito y el silencio, maternidad, Skyfall y el bloqueo creativo. Cuando la cima no es suficiente. Después de arrasar con 21, de acaparar todos los premios posibles y de consolidarse como una de las voces más importantes del siglo XXI, Adele enfrentó algo que no esperaba, el vértigo del éxito. Lo había conseguido todo, pero ¿y ahora qué? Por fuera, su vida parecía perfecta, pero por dentro, algo no encajaba. La presión de tener que superar su propio fenómeno comenzó a consumirla. Todos esperaban su próximo movimiento, su nuevo disco, su próxima obra maestra. Pero Adele no lo tenía claro. No quería repetir la fórmula. Tampoco quería ser prisionera de su propio éxito. Y entonces, la vida se metió de nuevo entre sus planes. El amor verdadero, o eso parecía. Fue por esos días de euforia que conoció a Simon Konecki, un empresario carismático y comprometido con causas sociales. Esta vez no era un amor juvenil ni una pasión volátil. Era algo más sereno, más estable. Adele lo describía como alguien que me entiende incluso cuando no digo nada. Con Simon, Adele encontró algo que nunca había tenido antes: paz emocional. La relación se consolidó rápidamente y, en octubre de 2012, anunciaron que esperaban su primer hijo. El nacimiento de su hijo Angelo lo cambió todo. Por primera vez, Adele decidió desconectarse del mundo para enfocarse en su nueva vida como madre. Las giras, los escenarios, los premios quedaron en pausa. Durante un tiempo, la música dejó de ser su prioridad. Skyfall. Cuando una canción se convierte en leyenda, pero no desapareció del todo. A finales de 2012, Adele aceptó participar en un proyecto muy especial: componer e interpretar el tema principal de la nueva película de James Bond. A pesar de sus dudas, se sentó al piano y en cuestión de días nació Skyfall, una canción orquestal, dramática y cinematográfica que parecía hecha para una película y también para una cantante que ya era sinónimo de intensidad. El resultado fue majestuoso. Con Skyfall, Adele no solo se adaptó al mundo del cine, lo dominó. La canción ganó el Oscar a Mejor Canción Original, el Globo de Oro, el Brit Award, y se convirtió en un nuevo hito en su carrera. La crítica la ovacionó. El público la abrazó. Y Adele, por fin, descubrió que podía crear sin romperse. Pero este éxito aislado no desbloqueó su proceso creativo. El disco que debía suceder a 21 seguía estancado, porque para componer, Adele necesitaba sentir algo urgente, y por primera vez en su vida no dolía nada. El peso del silencio. El nuevo álbum, inicialmente planeado para 2013, se retrasó una y otra vez. Adele entraba al estudio, grababa, borraba, daba entrevistas donde hablaba del proyecto, que aún no existía. Todo era frustración. En su vida personal también empezaron a surgir dudas. Convertirse en madre fue una experiencia intensa, pero no fue fácil. Adele comenzó a experimentar síntomas de lo que más adelante describiría como depresión postparto. Sentía culpa, tristeza, ansiedad,
a pesar de estar rodeada de amor. Nadie lo notaba desde fuera, pero dentro todo era confusión. Simon seguía a su lado. Su hijo la llenaba de luz, pero Adele sentía que ya no era ella misma. No encontraba su voz, ni literal, ni emocionalmente. Y entonces, de a poco, volvió el dolor. El regreso de la sombra. Entre 2014 y 2015, Adele comenzó a escribir desde un lugar distinto. No era exactamente el mismo dolor de antes. No era una ruptura amorosa, era una ruptura interna. Empezó a preguntarse si estaba viviendo de verdad o simplemente sobreviviendo. Así nacieron canciones como Love in the Dark y Send My Love to Your New Lover. En una entrevista posterior con Oprah, Adele confesaría que Love in the Dark surgió de una epifanía dolorosa. Estaba viva, pero no vivía. Era madre, pareja, estrella, pero había dejado de ser Adele. El proceso de escritura fue lento, pero honesto. Ya no buscaba el éxito, buscaba sentido. Cuando el álbum 25 finalmente vio la luz en noviembre de 2015, el mundo entero lo recibió con los brazos abiertos. Adele, una vez más, había convertido el silencio en música y el dolor en belleza. 25. El eco de una voz que se busca a sí misma volver, pero no ser la misma. Cuando Adele regresó oficialmente al estudio con la intención de crear su tercer álbum, algo había cambiado. Ya no era una joven de 19 años con el corazón roto, ni la artista de 21 años que gritaba sus heridas al mundo. Ahora era madre, esposa, mujer y, sobre todo, una artista que había tocado el cielo. El problema es que no sabía cómo volver a empezar. La presión era inmensa. El mundo la esperaba. Y el peso del éxito anterior la hacía dudar de cada palabra, cada melodía. ¿Podía escribir algo que estuviera a la altura de 21? ¿Tenía algo nuevo que decir? Durante más de 2 años, la respuesta fue no. Pero luego, lentamente, comenzaron a emerger las canciones. Hello, la llamada del pasado. En octubre de 2015, el mundo escuchó por primera vez Hello. Bastaron unos segundos. Hello, it's me. Fue un terremoto emocional. En menos de 24 horas, el videoclip superó los 27 millones de vistas en YouTube. En solo una semana, la canción alcanzó 84.3 millones de reproducciones en Spotify, rompiendo todos los récords. Pero más allá de las cifras, Hello marcó el tono emocional de 25. No es una carta de amor, es una carta de perdón. A sí misma, a su pasado, a quienes dejó atrás, a quien fue. Adele ya no le canta al otro, le canta a esa versión suya que necesita reconciliación. 25 no es un grito, es un susurro que busca respuestas. Vivir, no solo sobrevivir. El álbum avanza con canciones que oscilan entre la nostalgia, el duelo emocional y la melancolía por el tiempo que no vuelve. En Love in the Dark, canta con una sinceridad desgarradora. Esta vez no puedo quedarme, porque ya no te amo más. Y en When We Were Young, quizás una de sus composiciones más nostálgicas, se aferra al pasado con la ternura de quien sabe que no puede volver. Déjame fotografiarte por si es la última vez. Estas canciones no nacen del desamor pasional, nacen de la distancia emocional con uno mismo. Adele no está rompiendo con alguien, está rompiendo con una versión anterior de sí misma. El fenómeno 25. Como era de esperarse, 25 fue un éxito rotundo. En su primera semana, vendió más de 3 millones de copias solo en Estados Unidos, algo inédito en la era digital. Encabezó las listas de más de 30 países y cada canción se volvió un himno. Pero algo era distinto. Adele no quería repetir la misma exposición mediática de antes. Limitó las entrevistas, se alejó de las redes sociales
y centró toda su energía en algo que sí quería hacer, una gira mundial. Así nació la gira Adele Live 2016, una serie de conciertos que la llevó a más de 100 ciudades en el mundo. Y aunque el espectáculo era majestuoso, el alma del show seguía siendo la misma. Una mujer sentada frente a un micrófono, hablando desde el corazón. Cada noche era una confesión, y el público no solo escuchaba, lloraba con ella, el escenario como refugio. En cada concierto, Adele compartía anécdotas personales, hablaba de su maternidad, de sus miedos, de su humor torpe y encantador. Esa cercanía genuina con el público se convirtió en su sello. Una noche podía hacer llorar a todos con All I Ask, y minutos después provocar carcajadas hablando sobre lo incómodo que es usar pestañas postizas. El escenario se convirtió en su refugio, pero también en su espejo. En cada canción se reconocía. En cada mirada del público encontraba una versión de sí misma. Por primera vez, el éxito no la desbordaba. Lo sostenía con los pies en la tierra, una familia y una grieta. En medio de todo este esplendor profesional, su vida personal comenzaba a tambalearse. Aunque se había casado en privado con Simon Konecki, algo en la relación ya no funcionaba. En 2019, Adele anunció su separación. No hubo escándalo, no hubo declaraciones cruzadas, solo un comunicado sencillo y el inicio de otra etapa de transformación. Esta vez, el dolor no era explosivo como a los 21. Era más silencioso, más tenso. Y lo que más le preocupaba ya no era su corazón, sino el de su hijo. Porque ahora, el verdadero reto no era hacer un nuevo álbum, era ser madre mientras se reconstruía. Era explicarle a su hijo por qué algo que una vez fue amor ya no estaba allí. Y en ese camino comenzó a gestarse lo que sería su obra más íntima hasta ahora. 30. Sanar no es volver atrás, es volver a ti. La tormenta más silenciosa. Después de la separación con Simon Konecki, Adele se enfrentó a un nuevo tipo de dolor. Ya no era el abandono romántico de juventud, ni la ira tras una traición. Esta vez era una ruptura consciente, madura, pero igualmente dolorosa. Había sido ella quien tomó la decisión, no porque no amara, sino porque ya no se amaba en esa relación. Y cuando uno es madre, ese tipo de ruptura no solo quiebra a la pareja, remueve todo el universo de un niño. Adele lo sabía. Y por eso, antes de empezar a escribir su nuevo álbum, sintió que debía encontrar la forma de explicarse. No al público, no a los medios, a su hijo. El reencuentro con la niña interior. Entre 2020 y 2021, Adele vivió una transformación silenciosa. Se mudó a Los Ángeles. Redujo su presencia mediática. Empezó a hacer ejercicio, no por estética, sino por salud mental. Perdió peso, sí, pero lo más importante es que soltó cargas emocionales. En entrevistas, contó que durante la pandemia vivió una especie de derrumbe emocional. Pasaba las noches llorando. Se preguntaba quién era realmente. Se sentía culpable por lo que su hijo tendría que atravesar. Y también revivió muchas heridas de su infancia. La soledad, la ausencia de su padre, el abandono no hablado. Fue en ese estado de vulnerabilidad total cuando empezó a componer lo que sería 30.